Hola, ¿cómo están? Soy Bruno y en este nuevo video les voy a hablar un poco sobre lo que he aprendido leyendo el libro El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Yo en realidad recibo muchas preguntas, bueno, no sé si muchas, pero algunas preguntas por redes sociales o en persona sobre qué libro recomendar. Y la verdad es que casi nunca sabía cuál es la respuesta adecuada que dar, porque no tenía entendido cuál era el interés del que estaba preguntando. Es decir, podía pedirme una recomendación de un libro de negocios, de un libro de economía, de un libro de historia, de cultura, una novela, etcétera. Entonces, en un momento me puse a pensar eh, cuál sería el libro, cuál sería la respuesta más adecuada para esta pregunta. Y después de analizar los libros que he leído, y tampoco es que sea yo un lector absolutamente frecuente, es decir, estoy batallando con eso también, pero sí he leído algunos libros, y entre ellos creo que quien reúne eh, una buena narrativa, una buena historia, un buen mensaje que te aporte tanto para el crecimiento personal como para otras áreas de tu vida, sería El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psiquiatra, fue un psiquiatra que lamentablemente vivió una época absolutamente difícil de la historia. Fue un psiquiatra judío y en los 40 tuvo que pasar por esa barbaridad de estar encerrado en los campos que todos conocemos. Pero sobrevivió. Y entonces él, que había sido ya un estudioso de antes sobre cómo tener una mirada profunda sobre el ser humano y sobre su conducta como psiquiatra, decidió escribir El hombre en busca del sentido con la finalidad de contar su experiencia, pero desde el lado humano, desde el lado del prisionero, no tanto desde el lado del psiquiatra. Es decir, no puede sacar al psiquiatra de su visión y de su perspectiva, pero la narrativa la hace muy simple, eh, llega justamente con mensajes muy profundos que a veces son contradictorios en cuanto a lo que la lógica del ser humano podría decir. Entonces, creo que el mensaje general del hombre en busca del sentido es fundamental, es vital para la construcción de, de una actitud frente a las circunstancias mejor. Yo creo que ese es el objetivo de Viktor Frankl, de cómo en realidad la persona humana busca su sentido a lo largo de su vida, incluso cuando pasa por circunstancias tan catastróficas, tan demenciales incluso, eh, como las que pasó él. Y yo he apuntado evidentemente algunos highlights que me han interesado para poder de alguna manera compartirlos en este video. Así que muy brevemente les voy a contar. Primero leo los highlights que yo fui apuntando y les doy un análisis muy breve de lo que pienso sobre eso y de cómo me ayuda. Ojo con esto, esta no es una crítica literaria, yo no soy un literato ni un escritor de novelas, eh, sino soy una persona que quiere compartir un poco de conocimiento en general de todos los campos, o de todos los campos en los que pueda. Entonces, lo que yo voy a darles es una opinión sobre lo que me ha enseñado, sobre mi visión personalísima y cómo puede tal vez ser compartido con la perspectiva de cada uno de ustedes. Voy a leer algunos highlights que tengo y sobre eso vamos o voy a hacerles algunos comentarios. Si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define al hombre como un ser que puede acostumbrarse a todo, era cierta, habríamos eh, contestado, sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. Y es que, evidentemente, nosotros conocemos nuestra naturaleza y sabemos que justamente por ella es que podemos acostumbrarnos a diversas situaciones. Sin embargo, hay situaciones que son complicadas al máximo, complicadas al punto de que uno no puede ni siquiera imaginárselas. Complicadas desde el sentido de que en la empatía, donde tú buscas ponerte en la posición del otro, a veces no encuentras la forma de poder ponerte en situaciones como la que vivió Viktor Frankl, y aún así puedes encontrar al final un sentido.
Otro highlight que tengo es, pasados los primeros días se observaban las cámaras, bueno, las que ya conocemos, con un horror atenuado. A fin de cuentas, le ahorraban a uno la decisión fatal, ¿no? Una decisión que a veces toman algunas personas cuando están frente a una situación muy problemática. Digo, soy nuevo en esto, trato de no usar palabras que puedan llevar a algún tipo de censura por acá. Así que ustedes se imaginarán cuál es la decisión fatal y, y cuál es esa decisión que toman lamentablemente ciertas personas. Entonces, acá te habla justamente cómo se acostumbraban o cómo se atenuaba ese terror a medida que pasaban los días por el lado de los prisioneros. O sea, los prisioneros pasaban los días y ya ese terror horrible lo veían un poco más atenuado. Imagínense ustedes cuál es la naturaleza del cerebro humano para adaptarse a situaciones tan fatales, tan dolorosas. Entonces, a ver, voy a ir un poco a otro de los apuntes que tengo. Dice, creo que fue Lessing quien afirmó, hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Es decir, frente a estas situaciones anormales, una reacción anormal, tal vez es una conducta normal. Pero ¿qué es la normalidad? ¿No? O sea, igual uno se tiene que hacer la pregunta, ¿cómo es que vemos nosotros las conductas normales? ¿Qué es lo normal para nosotros? Lo normal para una persona que no ha pasado por esa situación y lo normal para personas que pasan por situaciones complicadas. Pero probablemente, gracias a Dios, no creo que ninguno de los que estemos viendo este video pasemos por esa tragedia. Pero sí vamos a pasar por momentos trágicos en nuestras vidas. Yo no puedo narrar, creo yo, vivencias muy personales. Creo que no tengo un recuerdo de algo muy trágico en mi vida, pero sí, evidentemente, como todos ustedes y como todas las personas, tenemos momentos donde no nos ha ido tan bien y hay momentos donde nos ha ido mejor. Y hay momentos donde hemos estado frente a circunstancias que han sido complicadísimas de afrontar y que muy probablemente a veces no hemos tenido los recursos, ya sea mentales, espirituales, incluso materiales en algunos casos, para poder afrontarlos. Dice textualmente, ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba, porque un prisionero hablaba de que veía un árbol. Y el prisionero le dice sí. Entonces Víctor le pregunta, ¿y qué te dice? Y el prisionero le contesta, me dice, estoy aquí. El árbol le decía, estoy aquí, yo soy la vida eterna. Y es ojo, Víctor Frankl era judío, pero es esa llamada que tenemos nosotros. Lo digo desde mi visión personal como creyente, evidentemente, en que hay algo más allá, después de la muerte. Entonces, esta persona, este prisionero que pasaba por unas circunstancias, como ya les explico y como ya conocen ustedes, tan complicadas y tan fuertes, hablaba de este árbol y de este árbol que le decía, yo estoy aquí, yo soy la vida eterna. Entonces, nosotros podemos, y eso se los dejo al criterio de ustedes pueden ponerme en sus comentarios qué piensan, o quién piensan ustedes que era este árbol, o a quién simbolizaba para este prisionero el árbol que le decía, estoy aquí, yo soy la vida eterna. Entonces, tenemos esta llamada a algo un poco más, a algo superior, y algo que va a trascender después de que terminemos este paso, que para algunos, bueno, puede significar pasar por momentos tan difíciles. La vida, y evidentemente salvando las distancias, siempre salvando las distancias, seguramente nos va a llevar a circunstancias, como les repito, que, bueno, inesperadas, a veces tal vez muy fuertes, a veces no tanto si la comparas, pero yo lo que suelo repetir y que me lo enseñó mucho alguien a quien yo estimo bastante, es que cuando ves a personas caminar al lado tuyo, cada una de esas personas tiene un mundo diferente. O sea, es un alma que tiene un mundo diferente. Y eso tienes que pensarlo siempre.
Es decir, tienes que pensarlo. ¿Por qué? Porque la empatía nace a partir de eso. La empatía nace a partir de que conoces que la otra parte, que la otra persona que está pasando alrededor tuyo, que incluso no conoces, tiene una historia complicada tal vez. O sea, que está pasando por momentos que probablemente puedan ser difíciles y tú no conoces nada porque solamente la ves pasando. Entonces, está bien que uno se ponga a pensar en, oye, si esta persona que pasa a mi lado tiene problemas, tal vez, o tiene alegrías, etcétera, tiene un mundo aparte. Entonces, hay millones de mundos paralelos que tienen una problemática que incluso puede pasar, o puede traspasar lo que nuestra mente imagine. A veces no, a veces, bueno, claramente alguna persona tal vez no vaya con tantos problemas, pero me refiero a esta incertidumbre que nosotros tenemos cuando vemos pasar a estas personas, cualquiera que sea, y casi al azar, una puede tener un problema muy fuerte y otra no. Y no sabemos, muchas veces no sabemos. Entonces la empatía nace por ahí. Les muestro otra parte y les leo textual. El vocablo latino finis posee dos significados: final y meta a alcanzar. Finis posee dos significados: final y meta a alcanzar. Un hombre que no vislumbraba el fin de su vida provisional tampoco podía aspirar a una meta. Esto es súper fuerte y en verdad claramente impacta en las creencias personales de cada uno de nosotros. Yo, sin ser judío, tengo una visión muy parecida a la que tiene Viktor Frankl de la vida, muy parecida. Eso dependerá evidentemente de cada una de sus formas de ver el mundo. El mío, que lo creo como cierto además, es justamente esta trascendencia después de que pasa todo acá, y tener este vocablo con estos dos significados, finis, de final y meta alcanzar, es paradójico porque finis es o lo que terminas o lo que alcanzas. ¿Cómo ves la vida? O sea, ¿cómo ves el final de tu vida? ¿Como simplemente algo que terminó o como algo que después de mucho tránsito llegas a alcanzar? Y yo creo que la segunda tiene mucho que ver con el sentido de búsqueda de la felicidad. Este libro es El hombre en busca del sentido, pero el sentido de la vida casi siempre y siempre es llegar a la felicidad. Y ese es un aporte mío, y no soy psicólogo, no soy psiquiatra, es un aporte de una persona como ustedes. Entonces, yo creo que esta explicación, esta enseñanza es súper buena, es muy positiva para ver este omnium bonum, esto de que todo pasa para bien si es que nosotros queremos que así pase y si es que contamos evidentemente con ayudas, ¿sí? En plural, que, que nos den la mano, que nos den la mano en todo ese camino. Entonces, acá, miren, otro highlight. La vida del exterior, al menos hasta donde se podía vislumbrar, surgía como la visión de un hombre muerto que se asomara desde otro mundo. Eso es justamente una... Acá uno no puede juzgar en lo absoluto la visión de cada una de estas personas que cuenta Viktor Frankl, porque muy probablemente, yo creo que al 100% seguro, ninguno de ustedes ha pasado por esta situación. Entonces, juzgar a priori lo que un ser humano vivió en ese momento, y lo dice Viktor Frankl a lo largo del libro, no es su objetivo, obviamente. No es su objetivo, sino es plasmar lo que él piensa, lo que él ha visto y lo que él como psiquiatra conoce. Vamos a ver unas tres más. Esta me gusta mucho. Bueno, él no es una frase de él, pero la pone en su libro. Et lux in tenebris lucet, o sea, y la luz brilla en medio de la oscuridad. ¿Qué frase más importante y más clave para un hombre, una persona buscando su sentido? Qué importante saber que la luz brilla en medio de la oscuridad. Eso puede ser o puede sonar a veces positivismo, si es que existe esa palabra para esa acepción, pero una actitud muy positiva frente a circunstancias que no lo son tanto. Yo soy enemigo de esa visión, es decir, yo creo que en la vida hay que ir aceptando también las cosas negativas, pero la respuesta o la clave está en la respuesta que le das a esas circunstancias que a veces son negativas. Entonces, saber que hay una luz que siempre va a brillar en medio de la oscuridad, yo creo que es clave para cualquier persona que está buscando un sentido. Miren esto, el hombre puede conservar un reducto,
un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. O sea, ahí habla de cómo él veía que habían personas que se reunían porque tenían fe, muchos de ellos también cristianos, católicos, muchos de ellos judíos, se reunían justamente por fe, aún afrontando todas estas circunstancias negativas. Y ahí el análisis de Viktor Frankl es: el hombre puede conservar un reducto, es un poco de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física, que a veces uno dice, oye, pues puedo ser yo preso de cualquier cosa menos de la libertad que tengo de pensar, si es que estoy en los 5 sentidos, evidentemente. Entonces, es, yo creo, la mayor libertad, la libertad de pensamiento, la libertad de poder pensar por nuestra propia cuenta, y la tenemos por el libre albedrío. Pero a veces en circunstancias de tensión psíquica, por ejemplo, o física, estas pueden ir mermando, ¿no? Entonces, es también muy importante entenderlo. Voy a leerles un par más y termino. Vamos a ver. La vida humana nunca, bajo ninguna circunstancia, dice Viktor Frankl, deja de tener sentido. Y que este sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Fuertísimo. Fuertísimo porque, repito, justo con lo que decía hace unos momentos, sobre esta, yo creo, forzada actitud positiva ante todas las circunstancias, que yo cambiaría por, sí, una actitud positiva, sabiendo y entendiendo que hay pasajes negativos en la vida de cada uno, no tratando de maquillarlos, porque eso no nos lleva a nada bueno. Pero acá dice: la vida humana nunca, bajo ninguna circunstancia, deja de tener sentido, y que este sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento. O sea, el sentido incluye el sufrimiento que podemos pasar en algunas circunstancias, y él, Viktor Frankl, lo sabe más que muchos. Las privaciones y la muerte. Importante, porque él, Viktor Frankl, como pocos, conoce lo que es estar privado de prácticamente todo en la vida durante años, con la incertidumbre, además, de no saber qué es lo que pasaría después. Entonces, la enseñanza de Viktor Frankl es asombrosa. A mí me parece que es uno de los mejores libros que he leído. Si me piden la recomendación, este va a ser siempre el libro que dé, si es que no me dicen un tema en específico, evidentemente. Así si me piden un libro de negocios, probablemente no este, a pesar de que esto sirve a cualquier empresario y servirá a cualquier persona, ¿no? Y miren, acá termina, o esto es lo que yo apunté como fin. Vamos a ver. Esta. En otras palabras, la voluntad del sentido para la mayoría es más una cuestión de hecho que de fe. De hecho que de fe. Según Sartre, el hombre se inventa a sí mismo, concibe su propia esencia, es decir, lo que debería ser o tendría que ser. Yo afirmo, dice Frankl, sin embargo, que el hombre no inventa el sentido de la vida o de su vida, sino que descubre el sentido de su vida. No lo inventa, sino que descubre. No venimos predeterminados con un sentido de la vida, y yo comparto esta opinión, sino que vamos descubriéndolo a través del camino que vayamos andando. Entonces, esto es muy poco, yo se los recomiendo, les recomiendo muchísimo. En estos análisis de algunas citas no he hecho ningún spoiler, así que por favor tengan la libertad de ir a leer este libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, y entiéndanlo y léanlo por partes si quieren. No es muy denso, la verdad es que no es muy denso, pero si quieren léanlo por partes, vayan leyéndolo calmado, y no simplemente por leer, sino entendiendo cada parte, y poniéndose en esa situación, en los 40, en ese lugar, y un poco o viéndolo con los ojos que lo vio Viktor Frankl, como ser humano principalmente, y como psiquiatra, como un excelente psiquiatra además. Así que los dejo. Este fue un review un poco de este libro, El hombre busca el sentido. Este canal no va a ser para reviews de libros, sino para compartir conocimiento general, cultura sobre diferentes temas, historia, innovación un poco, marketing, empresa, dirección, etc. Entonces, yo los animo a que, si es que les gusta conocer de todo un poco,
un poco más. Probablemente voy a ir reformando o rediseñando el estilo. Estoy empezando, pero si es que quieren ser parte de esto, síganme en todas las redes sociales como Bruno A1, y síganme evidentemente acá, activen la campanita para que puedan enterarse antes que nadie de los videos que pongo. Chao.